Bueno, pues buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Estamos presentes aquí para pues llevar la palabra del Señor. Le hemos rogado al Espíritu Santo que pues sea Él el que tome el control de esta predicación, porque esta es una emergencia, es una no estaba contemplada esa predicación, pero pues ahí está, pues es el Señor que la está poniendo, porque Él está viendo las cosas que están pasando, ¿sí? En esta pandemia están pasando muchísimas cosas, y pues una de las cosas primero fue la depresión. La depresión que tomó el control de la humanidad, y que ahora la depresión es la enfermedad número 1. Entonces, pues, qué tremendo la verdad, porque la depresión es a nivel mundial y se acentuó en este año que pasó. Se quedó acentuada y tomó el control. Le ganó a la enfermedad del paro cardíaco, o el del cáncer, o de la diabetes, y ahorita es la depresión la que está reinando como enfermedad número 1. Pero eso no es todo. Quiero decirles que hace 3 días salió una encuesta en México. Están alarmados porque están viendo los abusos sexuales, de los niños. Los niños están siendo abusados, y en este año este problema subió. Dice la encuesta que es el 70% de los niños abusados en México. Hay denuncias, y se alarmaron y empezaron a hacer una encuesta a ver por qué estaba pasando esto, y bueno, pues descubrieron que los niños son abusados en sus propias casas. Allí están siendo abusados los niños sexualmente, ¿sí? Entonces, pues qué tremendo, porque ahí estamos viendo cómo el mal ya tomó el control de este planeta Tierra, y ahora está haciendo de las suyas, y bueno, Satanás quiere a los niños son inocentes, pero ve ahora ya hay una encuesta, hay denuncias, y es el 70% de los abusos sexuales de los niños es en su propia casa, con los mismos familiares, ¿sí? Qué tremendo, la verdad. Esto, la verdad, no se había visto, o no se había descubierto, pero ahora que la gente está en casa, quédate en casa, ahora están pasando muchísimas cosas, y bueno, pues Dios quiere proteger a los niños. Dios quiere que los niños sean defendidos. Y ahí está la información, ahí está la encuesta reciente, y por eso el Señor pues mostró y dijo, bueno, pues hay que predicar cómo defender de la inmoralidad a los niños, para que haya un SOS, una alerta general en los hogares, a los padres de familia, a las madres, a los familiares grandes, que protejan a los niños porque están siendo abusados sexualmente. Y bueno, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Bueno, pues se está degenerando, el mal quiere a los niños, y ahí está el problema, ¿sí? Entonces vamos a rogarle al Señor que nos ayude a visualizar este problema, porque es muy fuerte,
y ahora abarcó a lo que más nos duele, a nuestros niños, y la verdad vamos a ver las consecuencias, por qué y cómo queda un niño ya abusado sexualmente. Ya no es igual. Hay problemas en en la familia, ¿sí? Quiero orar, quiero rogarle al Señor que sea Él, que tome el control Él, porque Dios dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahora están siendo pues pues lastimados, están siendo abusados, y Dios lo está viendo. Dios está viendo cómo está, y entonces no es del gobierno, sino es el propio hogar. Pero también hay otra cosa terrible también, que cuando la persona no tiene a Dios, sea padre, sea madre, el padre es la autoridad de la casa. La madre, cuando no está el padre, también es la autoridad de la casa. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues los mismos grandes, los mismos padres o las mismas madres pueden llevar a sus hijos al mal, para que se los entregan al mal sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque hay un poder en el papá, hay un poder en la mamá, y pues eso lo usa astutamente Satanás, para que los niños sean entregados a él, y él los prostituya desde la infancia, desde la niñez, para sus propósitos malévolos. Vamos a darle gracias primero a Dios, y rogarle que este problema está fuertísimo. La verdad, yo me quedé, no sé, sorprendido, me quedé pues cómo hacerle de esta noticia que te está diciendo la gobernadora de México. Dice: acabamos de hacer una encuesta, y es lo que salió, es lo que arrojó, y no es nada más a nivel ciudad, a nivel república, sino es a nivel mundial. Esto es lo que está pasando por la pandemia. Están pasando cosas terribles. Bien, vamos a darle gracias primero al Señor, porque pues sin Él, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sí? Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias. Primeramente, gracias, Señor, porque nos estás hablando, estás previniendo, y pues lo que ha pasado, pues tú lo estás viendo, y ahora no quieres parar esto, pero que ahora sean los propios padres, la propia madre, cuidando a sus hijos, poniéndole la atención debido, porque tú vas a reclamar, tú vas a ver si estamos descuidando a nuestros hijos. Y tú, Señor, pues no queremos pensar, Señor, de lo que pueda pasar, que nuestros hijos, nuestros niños sean abusados, y tú desde los cielos viendo, Señor, y que no le hagamos caso, Señor, a la familia. Entonces, ¿para qué estamos? Señor, ayúdanos, danos discernimiento espiritual para cargarnos, Señor, un corazón hacia nuestros hijos. Como dice la Escritura, volverán los corazones de los padres hacia los hijos, y los hijos hacia los padres, Señor, para que no venga la destrucción, Señor, que no seamos nosotros los que por nuestro descuido nuestros niños sean lastimados. Padre, ayúdanos y háblanos hoy, danos la guianza para de aquí en adelante, Señor, poner por obra tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Quiero leerles 1 Corintios 6:18. Aquí está hablando Dios y está diciendo: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ves lo que está diciendo Dios? Huid de la fornicación. O sea,
no andar en ligerezas, ¿sí? Hay que huir, eso es lo que hay que hacer, o sea, apartarse, no juguetear con la fornicación, ¿sí? No trivializarla, no es ni siquiera estudiarla o ni siquiera hablar de la fornicación, porque es pecado. Y aquel que comete pecado de fornicación, dice Gálatas 5, 19, 21, si no se arrepiente se puede perder, no heredará el reino de Dios, dice. Entonces, ve la importancia, porque Dios está diciendo que la fornicación es un pecado que no tiene, pues que se puede perder la gente, se puede ir al infierno por andar fornicando, por andar en adulterio, hay 17 pecados en esa lista de Gálatas 5, 19 al 21. Entonces, debemos darle una seriedad especial a esto, porque el Señor esto es un SOS, o sea, es una alerta, pues, es una alerta para los grandes, para los padres, para las madres, para quien quiera proteger a los niños. Pero ahorita el problema es ¿sí? Dice, el problema es que los mismos familiares están abusando de los niños, ¿sí? Ya que ahora todos se quedan en casa y el que sale a trabajar pues deja a los niños solos y bueno, confiando en el familiar, y es el familiar el que pues de acuerdo con el mal le mete pensamientos para que aproveche esa ausencia de los grandes, sus padres, y él pueda abusar de muchas veces de nuestros niños, ¿sí? Entonces, dice la Escritura, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso el Señor dice que el que practique ese pecado, pues se va a perder, se va a ir a la perdición. Huid de ella, de la fornicación. No juguetear con la fornicación, no trivializarla, no estudiarla, o sea, hay que ver qué es. No, ni siquiera hablar de la fornicación entre la familia. No, hay que huir. Ese es el consejo de Dios, huir de la fornicación. Así, quiero poner un ejemplo que está en la Biblia de José el soñador. ¿Se acuerdan de José el soñador? El que tuvo al último Jacob y que tuvo aparte 11 hijos, eran 10, pero después nació Benjamín. Entonces con José dice que como él soñaba, él tenía visiones y veía cosas hacia el futuro, y él le contaba a sus hermanos y decía, hermano, yo soñé esto y esto y esto, y los hermanos pues lo odiaban, porque decía, bueno, entonces tú vas a reinar, nos vas a reinar a nosotros, y ahí está este hombre. Dios lo pone como ejemplo para que así como él hizo, así hagamos nosotros. En Génesis capítulo 39, versículo 9, dice que Génesis 39, 9, dice que José lo odiaban tanto que lo humillaban, pues peleaban con él, y planearon entre todos que lo iban a matar, lo iban a ahogar en una cisterna, pero uno dijo, no, mira, ahí vienen unos que compran gente, lo vamos a vender mejor, porque es nuestro hermano y que nuestra sangre no caiga sobre nosotros, lo vamos a vender. Y lo vendieron, dice, a unos caminantes que pasaban por ahí, y luego esos caminantes lo vendieron a Egipto, lo vendieron a un general que se llamaba Potifás, y ese general
dice que era rico y tenía riquezas y Dios bendecía a José, donde quiera que andaba lo bendecía. Entonces el general vio que Dios bendecía a José, y entonces, ¿qué pasó? Pues lo hizo responsable como mayordomo de toda su casa, dice la escritura. Y el general no se preocupaba porque José cuidaba de sus bienes particulares, y pues todo le puso en sus manos de José, y menos a su esposa. Sí, entonces José gobernaba en la casa del general, pero allí hubo el problema. Allí la esposa del general, pues como que le gustaba a José, y dice que la esposa lo asediaba y le decía, duerme conmigo. Y ve en Génesis 39:9, José le explicaba a la señora, a la mujer del general, le explicaba, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, o sea, el general, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? ¿Sí? O sea, ¿cómo es posible que si el general me tiene tanta confianza, y para que yo aquí en esta casa, en esta propiedad, yo sea el encargado, el mayordomo, y cómo voy a yo abusar de la confianza del general? Pero dice en el versículo 12, y ella lo asió, o sea, lo agarró, ella lo agarró por sus ropas, dice, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió de esa casa. ¿Y qué pasó después? Pues lo acusaron de que él quería abusar de la señora, y no era así, sino la señora quería que durmiera con ella, José, y él huyó de la fornicación. Así tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, ¿sí? Pero cuando no se tiene a Dios, pues uno es fácil de caer. ¿Por qué? Porque vive en la carne, y el mal tiene potestad sobre toda persona que está en pecado, y entonces cae en la trampa, y así están cayendo muchos, y están abusando de los niños. Por eso esta gobernadora de la Ciudad de México hizo una encuesta, porque hubo muchas denuncias, ¿sí? Y descubrieron, reciente, hace 3 días, descubrieron que el 70% de los abusos sexuales de los niños, adolescentes y jóvenes se generan en la propia casa de los niños, ¿sí? Y va a sorprender lo que tuvo la encuesta. Dice, abusos por padres, madres, hermanos, primos, tíos, vecinos, abuelos y familiares en la propia casa de los niños. Oh, tremendo. La verdad, ¿cómo es posible? ¿Sí? Y la encuesta dice, de 7% a 37% los niños son abusados sexualmente en la casa donde viven. Del 5% al 29%, ahí están los adolescentes también. Del 1% al 4% son abusados por los propios padres. Del 8 al 10% los jóvenes son abusados por todo esto, por tíos, por primos, por hermanos, por padres, por todos, y es más, hasta por vecinos conocidos. Hay denuncia
de ese problema terrible que está en estos momentos en el país, en México. Y la verdad, hay padres ignorantes que no saben qué hacer cuando un hijo o una hija es violada. No saben qué hacer. Allí está el problema. Hay padres que no saben manejar la información, no saben ellos qué hacer, a dónde ir, a dónde acudir. Y ya el problema hecho, porque pues de alguna forma confiaron en el hermano, confiaron en el primo, confiaron. Y yo he visto muchas cosas. Cuando yo trabajaba veía muchas cosas tremendas que la verdad, pues el mal está en su apogeo, ¿sí? Por eso los matrimonios y los hijos quieren explicación de los padres, pero tiene que ser antes de eso, porque ya después el niño, pues pasan cosas tremendas, ¿sí? El matrimonio tiene que explicarle a sus hijos, ya sea la madre, ya sea el padre, ¿sí? Entonces, ve el consejo de Dios. Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿sí? Entonces, ¿qué produce la fornicación o el acto sexual en los niños? La verdad, produce imágenes, no se le borran las imágenes de lo que le hicieron, de lo que pasó. Y luego la fornicación a veces atrae más, ¿sí? Pues aquí estamos ya gente que comprendemos, queda el olor del sexo, les queda a los niños y no se les borra, mucho tiempo no se les borra eso ahí les queda, o sea, la sustancia también ahí les queda y eso cuando están dormidos despiertan o es pues terrible eso, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de un niño o de una niña que han sido abusados sexualmente? Número 1, enfermedades. Viene la depresión, viene la enfermedad, viene la ansiedad. El niño, la niña se aloca, se descontrola, se descompone. Número 2, empieza en la niña los enojos, se esconde, la furia, la rabia, no saben encauzar, no saben cambiar sus emociones porque están aturdidos, ¿sí? Número 3, se sienten como anestesiados, como adormecidos, absortos. Número 4, problema y dificultad en sus relaciones. O sea, se asustan ellos, se asustan, ¿sí? Número 5, cuando llegan al matrimonio no pueden funcionar porque hubo un abuso sexual antes y quedan traumados, muchos de ellos, ¿sí? A veces tienen odio a su propio cuerpo, se sienten sucios, se sienten culpables, tienen una pobre autoestima de sí mismo, se sienten desvalorados. Otros se sienten autoagredidos consigo mismos. A veces hasta se quieren suicidar los niños, ¿sí? Otros se van al alcohol, quieren olvidar lo que pasó, se van a las drogas, buscan evadirse de la realidad. Otros tienen problemas de alimentación, ya no confían en nadie, tienen vergüenza, se esconden, ¿sí? Otros, hay confusión en la vida de los menores, y ellos deciden no hablar de lo que
les hicieron. Hay miedo, hay terror, hay fobia, ¿sí? O sea, pierden el control los niños que fueron muchos de ellos que fueron abusados. A veces tienen amnesia, o sea, no recuerdan, como lagunas mentales. Ve lo que pasa cuando un niño es abusado sexualmente. Hay una intromisión de imágenes, o sea, se están acordando de lo que pasó y así como que sueñan, semidormidos, están pues como dijera, repasando lo que pasó, reaccionan con terror a veces, dormidos y despiertan aterrorizados de lo que pasó. Hay una culpa, hay incapacidad de comprender si son buenos o son malos. Todo eso le pasa al niño o a la niña. Se sienten culpables y ellos dicen, yo no quería esto, ¿sí? Hay disociación, como si estuviera fuera del cuerpo. O sea, como que vio una película de horror. Así se sienten, se enajenan. O sea, como en sueño están viendo todo esto, como que no sienten ellos, ¿sí? Hay parafilia. ¿Qué es parafilia? Quiere decir desviado sexual, ¿sí? Quiero decirle, otras fuentes que producen estos males generan confusión en la adolescencia. El adolescente, ya cuando crecen en adolescencia, ellos creen que son homosexuales, ¿sí? Muchas veces sufren confusión, les gustan los mismos sexos, a veces no hay comunicación, ¿sí? Pero hay que enseñarles que Dios creó un hombre o una mujer. O sea, Dios no creó medios hombres o medias mujeres, ¿sí? Hay una confusión allí, hay un trauma, pues, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si alguien fue abusado sexualmente? Recordemos que Dios lo puede restaurar. Dios lo puede sanar, lo puede sacar adelante. Es que pasó ese terrible suceso. También hay que consultar un terapeuta, ¿sí? Los padres, o sea, madres o padres, tienen que hablar a los niños, tienen que, o sea, no callar que el niño se vaya hundiendo. A veces el niño quiere un paño de lágrimas, pero no tiene el valor de confesar lo que hizo y se esconde el niño, ¿sí? ¿Qué debemos hacer, ¿sí? Para evitar esos abusos? O sea, para que antes que sucedan, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Tiene que haber el pudor. El grande tiene que explicarle qué es el pudor. El pudor es el cuidado de vestir. No vestidos entallados, ¿sí? Sí, porque eso ya está, desde niños ya están mostrando sus formas, ¿sí? Tenemos que pensar que tenemos que agradar a Dios, no al mundo, ¿sí? Al cambiarse el niño o la niña, ¿sí? No estar junto, ¿sí? Debe haber privacidad, o sea, que los niños se cambien en un lado y las niñas en otro lado, pero que no se estén viendo cuando se están cambiando. Eso también es malo, ¿sí? Debe haber privacidad. Al bañarse tiene que estar aislado, no tiene que bañarse una niña junto con un niño. Ahí tiene que haber privacidad,
¿Por qué? Para evitar estas cosas, ¿sí? ¿Sí? No deben estar juntos los niños. O sea, hay que explicarle que nuestro cuerpo es sagrado. Es sagrado, nada de que yo voy a enseñarle a mis hijos que vente, te voy a bañar y por ejemplo el hombre desnudo y el niño desnudo. No, eso no debe ser. O la mamá también sin ropa y la niña sin ropa. No, eso no debe ser. El cuerpo es de Dios. El cuerpo es sagrado. ¿Sí? Quiero leerles un texto de la Escritura. Dice Levítico 18:6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. O sea, ningún varón puede tener relaciones con su hermana, con su prima, con su tía, o sea, parientas cercanas. No debe hacerse eso, ¿sí? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Eso es prohibido por Dios. La desnudez de tus padres o madres no descubrirás, no puedes verlos, ¿sí? Porque hay madres que se vayan juntas con sus niños o con sus niñas. Eso está prohibido. Ahí le estás hablando cosas, le estás diciendo cosas antes de la edad, le estás despertando la curiosidad al niño, ¿sí? La desnudez de tu padre o de tu madre no descubrirás, no puedes verlos desnudos, porque todas estas desviaciones son malas. Génesis, vamos a poner un ejemplo, Génesis 9, 22 y 23. Ve lo que dice Dios. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Sí? Chequen bien, Cam, un hijo de Noé, vio a Noé cuando tomó jugo de uva y se emborrachó y quedó en la viña desnudo, y fue su hijo y lo vio y fue y le dijo a sus dos otros hermanos, o sea eran tres, le dijo a los otros dos que él había visto a su padre desnudo. Entonces los otros dos hijos, Sem y Jafet, fueron a taparlo, pero dice que caminaron de espalda hasta donde llegaba él, lo taparon y se regresaron y no lo vieron. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando despertó Noé, maldijo a su hijo porque lo vio desnudo. No debió haberlo visto desnudo. Por eso ahí está el problema grande de que a veces la madre, el padre se vayan desnudo con sus hijos y no debe ser así. El padre debe estar en privacidad, la madre en privacidad y los niños también. ¿Por qué? Porque hay maldición, ¿sí? Y cuando despertó Noé, le platicaron que su hijo Cam lo había visto desnudo y lo maldijo. Noé maldijo a su hijo, por eso debe haber puertas en la casa, por ahí debe de haber orden, pues, porque los niños son curiosos y no debe pasar eso. Dios sabe que los padres no deben mostrar sus cuerpos a sus hijos. Por eso el mal está en casa. Por eso sus propios hijos están siendo violados, porque los padres han descuidado, porque los padres, como muchos no conocen a Dios, pues hacen según como creen, y la verdad viene la maldición de parte de Dios. Y aún los cristianos también pudieran
pudieran hacer eso, y también puede venir la maldición, porque se supone que Noé era pueblo de Dios y sus hijos también, pero uno de los tres cometió ese pecado de ver a su padre desnudo, y Noé lo maldijo, ¿sí? Entonces debe haber respeto de sí mismo. La niña no debe ver a su hermanito desnudo, ¿sí? O cuando va al baño, la niña no debe ver a su hermano desnudo, aunque sean niños. El niño no debe ver a su hermanita cuando se está cambiando o desnudo, porque ahí empieza el problema, y después vienen las lamentaciones. Después dice, pues ¿qué pasó aquí? Si yo me porto bien, ¿por qué a mí me sucedió esto? Bueno, porque descuidamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un instructivo para vivir bien, para vivir de acuerdo como Dios manda. Y nosotros nos pasamos por alto, y nosotros, como diciendo, a mí no me va a pasar nada, hombre. Eso le pasará a otro, pero a mí no. No es cierto. No es cierto. El mal es tan astuto que puede hacer muchas cosas. Que no haya... la niña debe tener su cuartito separado, o por lo menos aparte. Tienen que dormir, las niñas tienen que dormir aparte y los niños aparte. ¿Por qué? Porque entre la familia están siendo violados los niños o las niñas, o los dos, sea por los grandes o sea por su misma edad, pero están siendo violados en estos. Por eso esa es una alerta porque está pasando en todo el mundo, y están saliendo encuestas que la verdad queda uno pasmado, queda uno ¿de qué sirve ser cristiano si el mal está haciendo de las suyas? Entonces no debemos callar, debemos hablar, proclamar, predicar lo que está pasando, y rogarle a Dios que meta su mano, porque el Señor dice que busca oradores, busca oradoras que clamen, que giman por lo que está pasando en esta tierra, ¿sí? Dice que buscó Dios quien orara, quien se parara en la brecha, y dice, y no encontré ni uno, ¿sí? O sea, el pueblo estaba dormido, el pueblo estaba apacentado, el pueblo estaba tibio, y por eso el mal le está haciendo de la suya en estos momentos, ¿sí? Entonces, que no haya tampoco en el matrimonio, que no haya sexo y que los niños estén viendo. También eso es malo, porque a veces dicen, no, pues los niños ya están dormidos. No es cierto. O sea, pueden estar despiertos y pueden estar viendo. Y eso, como les explicara, les entra la emoción, ¿sí? Se exacerban sus emociones, y los niños empiezan temprano a promiscuirse. ¿Por qué? Porque lo están viendo en casa, lo que pasa, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los padres tienen que tener una vida conyugal independiente, ¿sí? Independiente no en el mismo cuarto, no, sino cada quien y los hijos tienen que tener su cuartito y ponerles pues puerta para que si quieren hablar en la noche con los padres, la madre, pues que toquen la puerta para que pues no vayan a ver algo que no deben de ver, ¿sí? Se deben usar camas separadas entre niños y niñas de ambos sexos, ¿sí? Tenemos que vigilar, no dejarlos solos con hermanos, con hijos, sobrinos, tíos, primos, abuelos. No debemos dejar a nuestros hijos así, porque la maldad ahorita está pues la verdad está en su apogeo. Hay que
espiritualmente el diablo ha tomado el control de esta tierra. Por eso Dios ya viene y Dios no va a dar por inocente al que es culpable, ¿sí? O sea, hay que tener cuidado. Hay cuidado a los niños, enseñar que deben respetar sus cuerpos, ¿sí? Deben respetar sus cuerpos los niños, decirles que el cuerpo es sagrado, ¿sí? A los niños tienen que tener pudor, ya les digo, o sea, privacidad. Cuando un niño se vaya a cambiar, pues buscar un lugar que nadie lo ve, nadie, ni su papá, ni su mamá, ni su hermanito, si es niña o si es niño tampoco. Ellos tienen que tener su privacidad porque el cuerpo es sagrado, ¿sí? Entonces, no, o los jóvenes, a veces los jóvenes andan con sus primos, con sus sobrinos, con hermanos, con tíos, con abuelos, ¿sí? O sea, pudiera el niño o la niña no pensar mal, pero ¿qué tal los primos, los hermanos, los tíos? Ya están maleados y nomás andan cazando al inocente para atraparlo, manejado por Satanás, ¿sí? Si quieren ir al baño público, hay que acompañarlos ya, porque esto está difícil ahora. No descuidar a los niños, cuida a tus hijos, porque ¿qué le puedes decir a Dios? ¿Sí? Ahora que ya somos cristianos, pues esa es la comisión que Dios nos está dando, que debemos empezar por la casa, ¿sí? Y después, pues, lo que Dios nos vaya guiando, ¿sí? Primero tu casa, como dice ahí el alabanza, cuida de todos los que entran en tu casa. Tú tienes que cuidar los que entran, los que salen, pero también tienes que cuidar lo que entra a tu casa, los periódicos, las revistas, todos esos materiales, los cosméticos. Allí salen ahí para la venta, ya ve cómo salen los cosméticos. Cuida la televisión, ve cómo es un cajón del demonio. El celular, ve cómo está el celular ahorita. El mal está atrapando por donde sea. La publicidad, la pornografía, propaganda de internet, ¿sí? No los dejes solos a tus niños. Cuida de sus compañías, ¿sí? Cuida de sus juegos. ¿Qué juegan tus niños? Lucha por tus hijos. Es lo que está diciendo Dios. Lucha por tus hijos porque te va a pedir cuenta, ¿sí? Allí donde está el problema. Por ejemplo, pues nuestros hijos ya están grandes, ok, pero también pasaron por muchas cosas que nosotros ni cuenta nos dábamos, ¿sí? Entonces, lucha por tus hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué actitudes debemos tomar nosotros? Proverbios 14:16, ¿sí? Proverbios 14:16. Ve el consejo de Dios. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Ve? El insensato dice, no, a mí no me va a pasar nada. Quizás a otro les pasará y le pasa al insensato por soberbio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no capta el consejo de Dios y el único sabio es Dios, ¿sí? Ahí dice la Biblia, el único y sabio Dios, a Él sea la gloria, la alabanza, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios. Nosotros sin Dios no sabemos nada, no somos nada, ni podemos nada. Necesitamos la guianza de Dios diario, necesitamos de ese pan de cada día, todas las madrugadas para sostenernos en ese día, para que podamos resolver los problemas que vengan, porque el mal te está atacando por todos lados y se está viendo. El 70% de los niños están siendo abusados
hoy, en este tiempo, en estos días, Dios está hablando. Yo iba a predicar otra cosa, pero ayer me puse porque Dios me dijo, hazte una predicación de cómo defender a los niños de la inmoralidad, cómo defender de la inmoralidad a los niños. Tenemos que hablar, no tenemos que callar. Habla, perro mudo, dice Dios, porque no es nada más en algo local, es en todo lugar. Donde quiera que estés y tengas niño, pues allí ponte abusado. Te quiero leer, dice el Proverbios 14:16, el sabio teme, o sea, ¿a quién teme? A Dios, y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. A mí no me va a pasar nada, no, yo puedo, yo siempre he podido. Y ese es un insensato, un soberbio, que no respeta. Y vamos a ver el final. Vamos a ver el final, cómo vamos a terminar cada uno. ¿Sí? Proverbios 22:3. Proverbio 22:3. El avispado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ahí está. Tenemos que poner mucho cuidado y tenemos que poner candados también. Cuidado con los viajes de excursiones. Cuidado con hacer las tareas fuera de casa. ¿Sí? Cuidado con tener excursiones con niños, con alumnos, con profesores. Cuidado, quizás tu hija o tu hijo sean inocentes, pero ¿qué tal? ¿Qué tal los demás? No sabes. Pregúntales. A ver, aquí, por ejemplo, hemos visto en este lugar cómo niñas de 12 años, de 13 años, ya son madres. Pregúntales, esas madres solteras, si alguna de ellas tuvo un abuso sexual, porque no se casó, y entonces porque tuvo ese niño o esa niña. Porque también los jóvenes, también las adolescentes, las escueleras, aquí no se salva nadie. Busca ayuda. Pero los cristianos tenemos una ayuda, y aparte los cristianos tenemos el mejor consejero, se llama Dios. No lo ignoremos, porque lo necesitamos a cada momento. Dios, dice la Escritura, y nacerá un niño, ¿sí? Y nacerá un niño, y en su hombro traerá estos títulos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese? Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y Él siempre quiere ayudarnos. Él siempre. Pero si no lo tomamos en cuenta, Él hoy Él es el que está hablando. Él nos está dando un consejo porque está viendo el problema grande. Y esto a nosotros también nos va a afectar si descuidamos la crianza de nuestros hijos. Olvídate que el hermano, es que anda con el hermano. Pues bueno, ya estás viendo la encuesta, 70%. Es que anda con el primo, anda con el sobrino, anda con el tío, con el abuelo. No hay confianza en nadie. La confianza es en Dios. Y dice la Biblia, el que confía en Dios jamás será avergonzado. Entonces esto es algo tremendo, algo, no digas, no me va a pasar a mí, pues ojalá y no nos pasara a nosotros, pero está pendiente esto, está latente, porque apenas están saliendo las encuestas de este problema, de este pecado terrible.
Imagina, ya les dije lo que pasa cuando un niño es abusado. Pasan muchas cosas y no creas que de la noche a la mañana ya se curó. No, queda ese problema, lo queda y lo sigue recordando hasta que se muere. ¿Sí? Entonces no es así. Hay que cuidar a nuestros niños. Hay que ser radical. Nada de que es que es mi primo, es que son mis sobrinos. No están maleados, hombre. Hay que cuidar a nuestros hijos. Ya lo demás, pues bueno, hablarle, pero no en casa, sino que se reúnan o ir a otro lado. Pero en casa, allí hay un peligro porque tenemos niños. Podemos fracasar. Y ahorita los niños se sienten enjaulados porque no tienen dónde pues desfogarse, donde no pueden ir a ningún lado porque están en casa, ni siquiera a la escuela van, ¿sí? Y aún en la escuela no crean que están seguros, porque es el mundo el que los enseña, y todo el mundo está bajo la influencia de Satanás. Así lo dice Dios, ¿sí? Entonces, hermano, ahí está el mensaje, ahí está el consejo de Dios, ahí está la advertencia. Aquel que le quiera trabajar a Dios, que empiece por su casa, que cuide a su familia, ¿sí? Porque puede haber mucho problema, ¿sí? Y Dios va a pedir cuenta, ¿sí? Va a pedir cuenta porque, por ejemplo, nosotros son 20 años que Dios nos ha dedicado a nosotros, o sea, mucho tiempo para que Dios sea glorificado. Entonces debemos hablar, debemos de poner orden, pero también quiero decir que no, el orden no es de estarles pegando a los niños, no, de estarlos regañando, no, debemos, esto es el amor, ese es el ejemplo, la enseñanza, ¿sí? Y sí hay que corregirlo, pero eso sería lo último, ¿sí? Hay que amar a nuestros niños, quererlos, porque el niño cuando ve que no lo quieren, cuando tiene la fuerza necesaria, se va de casa, y después ahí lo está atrapando el mal, y después ahí están llorando, ¿sí? No, eso es terrible lo que está diciendo el Señor, y Él es el que está hablando. O sea, no es que yo sea Dios, no, estoy leyendo su palabra, y dice que en estos últimos tiempos eso es lo que iba a hacer, se iba a manifestar en carne humana, y ya quedamos que vamos a hacer un estudio cómo es que se manifiesta en carne humana el Señor, pero no lo van a ver en los grupos, es a nivel personal, a los que tienen comunión con Él. Se manifiesta el Señor y habla y usa su instrumento hasta el último día, ¿sí? El que tenga sed, beba del agua de vida, está diciendo el Señor. Y aparte está diciendo que Él ya viene pronto. Él ya viene pronto y trae el galardón con Él. Va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Entonces, hermano, pues ahí está el mensaje. Quizás es corto, pero es un consejo de Dios, y porque está viendo las cosas que están pasando. Bueno, vamos a darle gracias al Señor para que sea Dios el glorificado, y debemos ser agradecidos porque nosotros ni siquiera sabíamos de esto ahorita, no sabemos ni cómo arreglar el problema, pero Dios ya nos dio la solución de cómo arreglarlo, cómo prevenirlo, y aun cuando ya haya pasado, también hay solución. Que no se nos cierre el mundo, porque el mal es lo que quiere, que no quieran nada, como decimos ahí, que si no puedes con el mundo, únete al mundo. No es cierto. Tenemos a Dios poderoso, y que el Señor va a aplastarle la cabeza a Satanás para que esto termine. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje corto, pero advertido, muy claro, Señor, para nosotros, para los padres, para los abuelos, para las madres, para la gente grande que tiene hijos o nietos, Señor. Pues es una responsabilidad, pero por algo tú nos la estás poniendo, Señor, para que nuestros hijos lleguen
virgen a ti, Señor, como dice tu palabra, que la mujer o el hombre tienen que llegar virgen al casamiento, porque tú quieres descendencia de ellos, Señor. Padre, ayúdanos, ayuda como siempre, te pedimos ayuda, porque sabemos claramente que no podemos nosotros por sí mismos, sino necesitamos el consejo tuyo, Señor, y tú eres el mejor consejero, Padre. Ayúdanos y aconséjanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey,